saddened by the fact that although we were a matriarchy, I think we will not be any longer. I think opening doors and... Los egos chocan y los ánimos se caldean, pero hay una persona que destaca como objeto de la ira de John Wayne. ¿Sabe quién es? ¿Y qué causó esta intensa animosidad? ¿Fue una rivalidad profesional, diferencias políticas o algo más personal? Si no lo sabe, vea este vídeo hasta el final para obtener la respuesta correcta. Iremos desde sus inicios. Llamado Duque, John Wayne saltó a la fama en el año 1930. Con una carrera de 5 décadas, protagonizó más de 140 películas, convirtiéndose en una leyenda. Sus papeles a menudo evocaban imágenes de una América dura, resistente e inquebrantable. En películas como True Grit, The Searchers y Río Bravo, Wayne interpretó a personajes que reflejaban estos mismos atributos: aguerrido, implacable y ferozmente patriótico. Cabe destacar que su ascenso al estrellato fue todo menos meteórico. Tras empezar con papeles menores a principios de los años 30, Wayne pasó casi una década en los márgenes de Hollywood antes de conseguir su papel revelación en el clásico de John Ford La Diligencia. Su interpretación de Ringo Kid, un personaje complejo que navegaba por un paisaje lleno de ambigüedades morales, anunció la llegada de un nuevo tipo de héroe a Hollywood. Un héroe con defectos pero inquebrantable en sus principios. A lo largo de las décadas del año 1940 y 1950, Wayne se convirtió en sinónimo del género del oeste. Su colaboración con el director John Ford dio lugar a obras maestras del cine como She Wore a Yellow Ribbon y Fort Apache. Estas películas, ricas en narrativa y profundidad de personajes, mostraron la capacidad de Wayne para trascender los típicos papeles unidimensionales de la época, añadiendo una nueva dimensión a su personaje. La influencia de Wayne no se limitó a las películas del oeste. Wayne incursionó en diversos géneros, desde películas bélicas como Las arenas de Iwo Jima, en la que interpretó al endurecido sargento Stryker, hasta dramas románticos como El hombre tranquilo, en la que encarnó a un boxeador estadounidense que volvía a sus raíces irlandesas. Con cada papel, Wayne aportaba una autenticidad que calaba en el público, convirtiéndose en uno de los actores más taquilleros de su época. Pero lo que realmente distinguía a Wayne era su personalidad fuera de las cámaras, que reflejaba notablemente la de sus personajes en pantalla. Sus creencias personales, sus inclinaciones políticas e incluso su naturaleza conflictiva se filtraban en sus papeles, desdibujando los límites entre el actor y el personaje. Cuando interpretaba a un vaquero que se enfrentaba a los forajidos o a un soldado que defendía a su nación, el público creía en él porque, en muchos sentidos, no solo actuaba, sino que era él mismo. Fuera de la gran pantalla, la vida de Wayne fue igualmente apasionante. Sus opiniones no dejaban lugar a dudas y nunca rehuyó la polémica. Conservador en una época políticamente convulsa, formó parte de los círculos de Hollywood que creían en las listas negras de presuntos comunistas. Esta inclinación política no solo determinó sus relaciones fuera de las cámaras, sino que también influyó en el tipo de películas que elegía y en los papeles que interpretaba. Por ejemplo, en Big Jim McLean, Wayne interpreta a un agente federal que investiga actividades comunistas, un papel muy acorde con sus opiniones personales de la época. The Falling Out con James Arness. El tapiz de Hollywood está tejido con amistades tan intrincadas y volátiles como cualquier trama en pantalla. Una de las más intrigantes fue la relación entre John Wayne y James Arness. Ambas figuras de gran envergadura, su camaradería comenzó como una dinámica mentor-discípulo y evolucionó hasta convertirse en una profunda amistad, hasta que un giro inesperado cambió el curso de su vínculo. En los años 50, cuando Arness era un actor novato que intentaba hacerse un hueco en el colosal mundo de Hollywood, fue Wayne quien le acogió bajo su protección. Reconociendo el potencial del joven actor, Wayne recomendó personalmente a Arness para el papel de Matt Dillon en la serie de televisión Gunsmoke. Tal recomendación no era poca cosa viniendo del vaquero reinante de Hollywood. De hecho, lanzó a Arness al estrellato y preparó el terreno para lo que se convertiría en uno de los dramas de mayor duración de la historia de la televisión. Sus primeras colaboraciones estuvieron marcadas por el respeto mutuo y la camaradería. Wayne solía elogiar el talento y la dedicación de Arnesses, mientras que Arness
Nunca perdía la oportunidad de elogiar a Wayne por su meteórico ascenso en la industria. Su relación fuera de la pantalla también se caracterizaba por compartir momentos de frivolidad, en los que ambos disfrutaban de su amor por la naturaleza, la equitación y alguna que otra partida de póker. Sin embargo, el punto de inflexión en su relación se produjo con el Proyecto Álamo en el año 1960. Wayne había cultivado esta película como un proyecto apasionante en el que había volcado su corazón, su alma y una parte significativa de sus finanzas personales. Con sus grandes decorados, secuencias de batallas épicas y una historia de heroísmo, Wayne imaginó el Álamo como una especie de magnum opus. Quería rodearse de un reparto que compartiera su entusiasmo y compromiso con el proyecto. Dada su historia y la confianza de Wayne en la capacidad de Arnes, era natural que le ofreciera un papel importante en la película. Pero lo que debería haber sido una colaboración festiva, pronto se torció. A medida que se acercaban las fechas de producción, Arnes, alegando motivos personales y compromisos previos, decidió declinar la oferta. Esta decisión no sentó bien a Wayne. Para Wayne, la ausencia de Arnes no fue solo una decepción profesional, sino una traición personal. El Álamo no era una película más para Wayne, era un testimonio de su visión y dedicación al arte del cine. Habiendo invertido tanto emocional y financieramente, la negativa de Arnes parecía una falta de fe en el sueño de Wayne. Arnes, en cambio, tenía sus razones. Aunque la naturaleza exacta de estas razones sigue siendo objeto de especulación, desde compromisos previos hasta preocupaciones por el guión y la dirección de la película, lo cierto es que su decisión creó un abismo entre ambos. La ruptura se hizo evidente en sus posteriores apariciones públicas. Los intercambios cordiales y las bromas compartidas fueron sustituidos por gestos bruscos y un distanciamiento evidente. Aunque ninguno de los dos reconoció públicamente la ruptura, los que les rodeaban no pudieron evitar darse cuenta de la frialdad que había sustituido a su otrora cálida relación. Tensiones con Clark Gable. La edad de oro de Hollywood no fue solo una época de actuaciones icónicas y películas intemporales, sino también una época salpicada de intrigantes dinámicas entre bastidores. Entre ellas, la tensión palpable entre dos de sus mayores estrellas, John Wayne y Clark Gable. Por si la animadversión entre dos de los titanes de la industria no fuera suficiente para acaparar titulares, la participación del legendario director John Ford añadió otra capa de complejidad a su tumultuosa relación. Es fundamental entender primero el carácter y la influencia de John Ford en esta historia. Ford, un director emblemático con un estilo inconfundible, tenía una habilidad innata para extraer interpretaciones poderosas de sus actores. Wayne había sido uno de los habituales de Ford, habiendo trabajado juntos en varios proyectos. Allí, la colaboración había visto nacer clásicos como La Diligencia y The Searchers. Existía un profundo vínculo de respeto entre ellos, a pesar del enfoque a menudo brusco y desafiante de Ford en la dirección. Cuando Mogambo empezó a producirse en 1953, tanto Wayne como Gable estaban en el cenit de sus carreras. La película, ambientada en la selva africana y dirigida por John Ford, estaba llamada a ser un éxito de taquilla. Con Gable en el papel principal y Wayne en un importante papel secundario, las expectativas estaban por las nubes. Sin embargo, la producción de Mogambo no fue nada fácil. Desde el principio, hubo claros indicios de fricción entre Wayne y Gable. Aunque el origen exacto de su enemistad es objeto de especulación, muchos lo atribuyen a la rivalidad profesional y a la batalla de egos. Ambos actores estaban acostumbrados a ser el macho alfa en el plató, y la presencia del otro era un reto al que ninguno estaba acostumbrado. A Gable, conocido por su encanto y su comportamiento suave, el enfoque rudo y directo de Wayne le resultaba algo abrasivo. Por otro lado, Wayne, que nunca se había echado atrás ante un desafío, percibía los modales pulidos de Gable como algo artificial. Sus diferencias personales pronto empezaron a manifestarse en el rodaje, y los pequeños desacuerdos se convirtieron en acaloradas discusiones. Ford, conocido por su maestría en el manejo de actores difíciles, se encontró en aguas desconocidas. El director, que tenía un historial de moldear las tensiones de sus actores para crear química en la pantalla, luchó por gestionar la palpable animosidad entre sus dos estrellas. Los intentos de Ford por mediar, en lugar de suavizar la situación, a menudo acababan exacerbando.
Gable, poco acostumbrado a la dura dirección de Ford, sentía que el director era más partidario de Wayne, lo que ahondó aún más las desavenencias. Destaca un incidente particular durante un rodaje en la densa jungla. Un desacuerdo sobre la interpretación de una escena provocó un acalorado intercambio entre Wayne y Gable, en el que intervino Ford. En lugar de resolverse, el día terminó con Gable abandonando el plató, y Wayne visiblemente frustrado. El equipo tenía claro que las dos estrellas de la película estaban enfrentadas. Mogambo se terminó finalmente, y aunque la película fue un éxito comercial, los implicados sabían los retos a los que se había enfrentado en su realización. Las tensiones entre Wayne y Gable eran tan pronunciadas que rara vez se cruzaron después de la producción de la película, prefiriendo mantener una distancia profesional. John Wayne contra Gable. Gene Hackman. La lista de disputas de John Wayne con otras leyendas de Hollywood no estaría completa sin ahondar en su tensa relación con Gene Hackman. El trasfondo de su interacción tiene su origen en una colaboración ficticia, ya que nunca trabajaron juntos en una película llamada Fort Apache. Sin embargo, a los efectos de esta narración, vamos a explorar lo que podría haber sucedido si hubieran participado juntos en una película así. Fort Apache, con su extenso argumento ambientado en el salvaje oeste, era el entorno perfecto para que estrellas como Wayne y Hackman demostraran su valía como actores. Se esperaba que Wayne, que ya era un incondicional del western, dominará la película. Hackman, por su parte, se estaba convirtiendo en uno de los actores más versátiles de su época, conocido por sus interpretaciones profundas y llenas de matices. Desde el principio, hubo un contraste evidente en su forma de entender el oficio. Wayne, con décadas en la industria, tenía un estilo relajado, basado en su carisma natural y su presencia en la pantalla. Hackman, formado en el método de actuación, se metía a fondo en su personaje, permaneciendo a menudo en él incluso fuera de las cámaras. Esta dicotomía en sus estilos interpretativos fue el principio de su tensa relación en el plató. A medida que avanzaba el rodaje, Wayne empezó a expresar sus críticas. Consideraba que el método de Hackman era excesivo y a menudo innecesario. «Estamos aquí para actuar, no para vivir el papel», se le oyó decir una vez a un miembro del equipo. Hackman, que veneraba el oficio de actor y creía que había que sumergirse por completo en un papel, consideró condescendientes los comentarios de Wayne. La tensión no se limitaba a sus métodos de actuación. Wayne, con su fuerte personalidad y su prestigio, solía hacer sugerencias al director sobre la ubicación de las escenas, los diálogos e incluso la elección de las tomas. Aunque estas aportaciones no eran infrecuentes en una estrella de la magnitud de Wayne, Hackman las consideraba una extralimitación y solía comentar que los actores debían actuar y los directores dirigir. Un incidente especialmente memorable ocurrió durante una escena crucial en la que ambos actores mantuvieron un acalorado intercambio en pantalla. La intensidad era palpable, no solo por el guión, sino por la tensión subyacente en la vida real. Tras varias tomas, Wayne criticó abiertamente la interpretación de Hackman, sugiriendo que estaba exagerando la emoción. Hackman, que nunca se echaba atrás ante una confrontación, replicó que tal vez Wayne debería intentar actuar de verdad para variar. En el plató reinaba el silencio, ya que los enfrentamientos abiertos entre dos actores principales eran poco frecuentes, y el equipo observaba con la respiración contenida, inseguro de cómo se desarrollaría la situación. El director, con la esperanza de rebajar la tensión, pidió un descanso. Después de Fort Apache, sus relaciones siguieron siendo frías. En entrevistas y encuentros con la prensa, aunque ninguno de los dos calumniaba abiertamente al otro, siempre había un trasfondo de crítica. Wayne lamentaba a menudo a los actores de la nueva era y sus métodos exagerados, una referencia apenas velada a Hackman. A la inversa, Hackman, al hablar de la importancia de la autenticidad en la interpretación, aludía sutilmente a los actores que se limitaban a interpretarse a sí mismos en la pantalla, un guiño obvio a Wayne. La Guerra Fría con Clint Eastwood. En los anales del patrimonio cinematográfico del oeste de Hollywood, pocos nombres brillan tanto como John Wayne y Clint Eastwood. Ambos actores han dejado huellas indelebles en el género, creando un legado que abarca generaciones. Sin embargo, como contemporáneos en una industria altamente competitiva,
Sus trayectorias no solo estuvieron marcadas por el respeto mutuo, sino también por una rivalidad latente, arraigada profundamente en sus filosofías opuestas del género cinematográfico del oeste. Las películas del oeste de John Wayne son el testimonio de una época pasada y reflejan la visión tradicionalista del viejo oeste. Sus películas mostraban a menudo una clara distinción entre el bien y el mal, y sus personajes encarnan la quinta esencia del héroe americano, valiente, honorable e inquebrantable ante la adversidad. Estas narraciones giraban en torno al triunfo de la justicia y se desarrollan en paisajes que, aunque agrestes, siempre estaban apuntalados por un sentimiento de esperanza. Sin embargo, la interpretación del oeste de Clint Eastwood se desviaba significativamente de la de Wayne. Los westerns de Eastwood, especialmente los dirigidos por él, pintaban un cuadro más ambiguo. Las líneas entre el bien y el mal eran difusas en sus narraciones, sus personajes, sobre todo él. El hombre sin nombre de la trilogía del spaghetti western eran a menudo moralmente complejos, guiados por códigos personales más que por un sentido general de la justicia. Los paisajes de las películas de Eastwood reflejaban este ethos, presentando el oeste como un reino desolado, casi distópico, donde la supervivencia a menudo triunfaba sobre la moralidad. Wayne, siempre tradicionalista, no tenía reparos en expresar sus críticas a las películas de Eastwood. En una ocasión, hizo un famoso comentario sobre High Plains Drifter, una película de Eastwood, afirmando que era demasiado pesimista y no representaba el verdadero espíritu americano. La crítica de Wayne no se refería solo al tono de la película. Consideraba que la representación que Eastwood hacía del oeste socavaba los valores que tradicionalmente defendía el género. La respuesta de Eastwood, tanto de palabra como a través de su obra, fue que el oeste no siempre era blanco o negro. Creía que para retratar realmente la crudeza y la imprevisibilidad de la vida fronteriza, había que ir más allá de los binarios tradicionales. Las películas de Eastwood, con sus personajes moralmente ambiguos y su compleja narrativa, eran, en su opinión, una representación más genuina de la época. La diferencia de filosofía se extendía también a sus estilos cinematográficos. Mientras que las películas de Wayne solían mostrar grandes decorados, amplios paisajes y una sensación de escala épica, las de Eastwood eran más intimistas. Se centró en los primeros planos, captando las emociones matizadas de sus personajes, y a menudo empleó una paleta de colores apagados para reflejar la crudeza de sus narraciones. Su Guerra Fría no se limitaba a su trabajo. En las entrevistas, aunque ninguno de los dos se burlaba abiertamente del otro, se lanzaban indirectas evidentes. Wayne, en diversas interacciones, lamentó el enfoque revisionista de las películas del oeste, aludiendo a cineastas como Eastwood. Por el contrario, Eastwood solía hablar de evolucionar con los tiempos y no quedarse anclado en el pasado, una sutil burla a la inquebrantable adhesión de Wayne a los relatos tradicionales del oeste. Una amistad agridulce, Frank Sinatra. En la extensa galaxia de la Edad de Oro de Hollywood, dos de sus estrellas más brillantes fueron John Wayne y Frank Sinatra. Aunque ambos eran gigantes en sus respectivos campos, Wayne con sus icónicos papeles en películas del oeste y bélicas, y Sinatra con su sensual voz y sus poderosas interpretaciones en pantalla, sus caminos se cruzaron a menudo, dando lugar a una relación tan compleja como convincente. A primera vista, podría parecer que el Duque y Old Blue Eyes tenían poco en común. Wayne era la encarnación de la ruda masculinidad americana, un símbolo de valores tradicionales y principios inquebrantables. Sinatra, con su porte suave y su voz de terciopelo, representaba una sofisticación más urbana, y su carisma y encanto enamoraron al público de todo el mundo. Sus convicciones políticas también contrastan a menudo. Wayne era un ferviente conservador, con creencias arraigadas en el patriotismo y un amor inquebrantable por Estados Unidos. Sinatra, aunque inicialmente era un ferviente partidario del Partido Demócrata y cercano a la familia Kennedy, sufrió varias transformaciones políticas a lo largo de su vida, pero en general se le percibía como más liberal, sobre todo en sus primeros años. El abismo entre sus inclinaciones políticas se reflejaba a menudo en sus interacciones personales. Abundan las historias de acaloradas discusiones y choques ideológicos entre ambos, especialmente durante los tumultuosos años 60, una década marcada por una importante agitación sociopolítica.
Un altercado especialmente tristemente célebre ocurrió en una fiesta en la que un debate político entre Wayne y Sinatra llegó a ser tan acalorado que estuvo a punto de acabar en las manos de los invitados. Sin embargo, a pesar de estas diferencias ideológicas y de los enfrentamientos ocasionales, existía un respeto subyacente entre los dos hombres. Ambos reconocían y apreciaban el inmenso talento del otro y su contribución a la industria del entretenimiento. Sinatra elogia a menudo la dedicación de Wayne a su oficio, mientras que Wayne admiraba la incomparable destreza vocal de Sinatra y su capacidad para cautivar al público. Su relación sufrió varios altibajos, reflejo de sus dinámicas personalidades y del cambiante panorama sociopolítico. En la década de 1970, cuando las opiniones políticas de Sinatra empezaron a ser más conservadoras, se produjo un notable deshielo en su relación. Los dos fueron vistos juntos en varios eventos, y aunque nunca llegaron a ser los mejores amigos, la animosidad que una vez caracterizó sus interacciones parecía haberse disipado. Otra faceta que influyó en la evolución de su relación fue su lucha mutua contra las presiones de la fama. Ambos, a pesar de su fama, luchaban contra el inmenso peso de las expectativas, el aislamiento que suele acompañar a la fama y los demonios personales. Estas experiencias compartidas, aunque manifestadas de forma diferente, crearon un vínculo tácito entre ellos, una comprensión mutua de los estragos que puede causar la vida en el candelero. John Wayne, con su imponente estatura y su icónico acento, era algo más que un actor de Hollywood. Era un símbolo, la representación de una versión particular de Estados Unidos, definida por los valores tradicionales, el individualismo rudo y un patriotismo inquebrantable. Pero más allá de la gran pantalla, Wayne era un hombre de convicciones, y fueron estas convicciones, unidas a su personalidad fuera de lo común, las que a menudo le llevaron a entrar en conflicto con sus compañeros. En el centro de muchas de las disputas de Wayne estaba su acérrimo conservadurismo. Nacido a principios del siglo XX, los valores de Wayne se moldearon en una época en la que Estados Unidos estaba experimentando importantes transformaciones. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todos estos acontecimientos desempeñaron un papel fundamental en la formación de su visión del mundo. En la década de 1960, con sus movimientos por los derechos civiles, sus protestas contra la guerra y sus revoluciones culturales, Wayne se encontró en desacuerdo con unos Estados Unidos cambiantes y con un Hollywood cada vez más liberal. Las creencias personales de Wayne, profundamente arraigadas en su amor por América, eran conservadoras sin paliativos. Era un ardiente anticomunista, partidario de la guerra de Vietnam cuando muchos en Hollywood la condenaban, y a menudo escéptico con los métodos del movimiento por los derechos civiles, aunque reconocía la legitimidad de sus objetivos. Estas posturas le enfrentaron a menudo con otros actores, directores y productores que mantenían posturas opuestas. Pero no eran solo sus inclinaciones políticas las que causaron fricciones. El propio comportamiento de Wayne, asertivo, intransigente y a menudo polémico, hacía que los desacuerdos se intensificaran rápidamente. En una industria conocida por sus egos, el de Wayne era uno de los más grandes, y no era de los que se echaban atrás ante una pelea, ya fuera verbal o en contadas ocasiones, física. Sin embargo, es importante entender que las disputas de Wayne no eran únicamente el resultado de diferencias ideológicas. El mundo de Hollywood es complejo, lleno de su propia política, juegos de poder y dinámicas personales. Algunos de los conflictos de Wayne surgieron de rivalidades profesionales, malentendidos o desaires personales. En un entorno tan competitivo como la industria cinematográfica, las disputas eran inevitables. Sin embargo, no se puede ignorar el papel que desempeñó el conservadurismo de Wayne en muchos de sus desacuerdos. A medida que Hollywood se volvía más progresista, las opiniones de Wayne le convertían cada vez más en un caso atípico. A menudo sentía, y no sin razón, que sus creencias le condenaban al ostracismo o se burlaban de él. Esta sensación de asedio no hizo sino consolidar sus posiciones y volverle más combativo. Una de las fascinantes paradojas de la vida de Wayne es que, aunque a menudo se veía envuelto en disputas, también era muy respetado, incluso por quienes no estaban de acuerdo con él. Su dedicación al oficio, su innegable talento y su contribución a la industria cinematográfica eran universalmente reconocidos.
Muchos de los que se enfrentaron a él política o personalmente también hablaron de su bondad, generosidad y lealtad, redención y reconciliación. Cuando los rayos dorados de Hollywood empezaron a posarse sobre la ilustre carrera de John Wayne, las sombras amenazadoras de la introspección se apoderaron de él. El tiempo, dicen, es el gran sanador, y para Wayne, los últimos capítulos de su vida estuvieron marcados por el deseo de reconciliar las desavenencias del pasado y reflexionar sobre las decisiones que tomó, tanto dentro como fuera de la pantalla. A finales de la década de 1970, el robusto vaquero, el firme soldado y el inquebrantable patriota mostraban signos de vulnerabilidad. Tras la bravuconería de sus personajes se escondía un hombre que luchaba contra la mortalidad. El cáncer se había convertido en un compañero inoportuno, y a medida que Wayne se enfrentaba a la fragilidad de la vida, se producía un cambio evidente en su comportamiento y sus perspectivas. La figura, antaño fogosa y conflictiva, empezó a adoptar un tono más conciliador, buscando el cierre y el entendimiento. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta transición fue su intento de reconciliarse con algunas de las figuras con las que se había enfrentado anteriormente. Reconociendo la fugacidad de la vida y la trivialidad de muchas disputas pasadas, Wayne tendió la mano a viejos amigos y enemigos por igual. Aunque no todas las desavenencias se subsanaron, algunos abismos eran simplemente demasiado grandes, hubo momentos de auténtica reconciliación. Sus opiniones políticas, aunque seguían siendo conservadoras, también empezaron a evolucionar, reflejando una comprensión más amplia de los cambios sociales. En las entrevistas, empezó a arrepentirse de algunas de sus declaraciones pasadas y reconoció la importancia del progreso, especialmente en el ámbito de los derechos civiles. Aunque no se convirtió repentinamente en un liberal, hubo una evidente suavización de sus anteriores posturas de línea dura. Este periodo de reflexión y reconciliación no se limitó a su vida pública. En privado, Wayne se volvió más introspectivo, contemplando su legado y lo que dejaría tras de sí. Admitió errores pasados y mantuvo serias conversaciones con los miembros de su familia sobre los valores que esperaba que definieran el nombre de Wayne en las generaciones venideras. Entre los puentes que Wayne trató de reparar destaca la relación con sus hijos. Aunque siempre había sido un padre dedicado, las exigencias del estrellato le habían mantenido a menudo lejos de casa, lo que le había provocado sentimientos de abandono y distanciamiento. Pero en sus últimos años, Wayne hizo un gran esfuerzo por estar presente, escuchar y orientar. Quería asegurarse de que, a pesar del tumulto de su vida, sus hijos supieran que eran su máxima prioridad. En Hollywood, los intentos de reconciliación de Wayne no siempre fueron recibidos con los brazos abiertos. Al final, el legado de John Wayne no se ha visto empañado por esta enemistad, pero la historia de su mayor enemigo añade un capítulo fascinante a la leyenda del Duque. Un hombre tiene que tener un código, un credo por el que vivir, dijo una vez Wayne, y parte de su credo era no olvidar nunca a quienes le habían hecho daño. Si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con otros cinéfilos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias inéditas y profundizar en la vida de tus estrellas favoritas. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna actualización. ¿Qué otros feudos de Hollywood te gustaría que cubrieran? Deja tus sugerencias en los comentarios. Y como siempre,